Vamos a batir un récord Guinness de 6 clases en una. Así es que yo les voy a entregar eso para la profesora, puedan interesarla con un poco más de tranquilidad, de tal manera que ahora les voy a desarrollar las partes más importantes de los. El primer tema que vamos a tratar es el de la neurobiología de la conducta. Correcciones clase 4. ¿Cuál es la relación que hay entre el cerebro y la conducta? ¿No? Este no es un tema nuevo. Siempre ha habido esfuerzos por intentar relacionar hasta qué punto pues, nuestro comportamiento del cerebro, depende del cerebro, de qué áreas del cerebro. Ya se construyó incluso en el siglo XVII, siglo XVIII, mapas del cerebro, intentando localizar en diversas áreas, pero todos esos esfuerzos eran básicamente especulativos, ¿ya? Sin ninguna base científica. ¿Cuándo realmente comienza el estudio científico del cerebro? El estudio científico del cerebro comienza en 1860, cuando un neurólogo, era neuropsiquiatra, era francés, Paul Broca, se describe un caso en los cuales el paciente tenía dificultades ¿para qué? Para expresar, ¿no? En otras palabras, él entendía lo que se hablaba, pero él no podía expresarlo. A eso luego se ha llamado la famosa fascia de Broca, ¿no? O fascia motora, también algunos lo llaman. Lo interesante es que Broca se percató que esta alteración que el sujeto tenía para expresar a través del lenguaje sus pensamientos estaba asociado con una zona del cerebro, ¿no? Con el tercio posterior de la corteza frontal inferior izquierda, ¿no? ¿Por qué es importante este descubrimiento? ¿Por qué decimos que aquí comienza el verdadero estudio científico de la relación entre la conducta y el cerebro? Como ahí referimos, por primera vez, sobre la base de hechos clínicos, se logra relacionar pues, una conducta compleja con pues, el hecho de transmitir lo que pensamos a través del lenguaje, ¿no? Y una zona del cerebro, ¿no? Como repito, antes se habían hecho una serie de propuestas, pero todas especulativas, sin base clínica, sin base científica. Pero la segunda razón por las cuales este descubrimiento de Broca es importante es también porque por primera vez se mostraba que había una diferencia entre las funciones del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Verán que posteriormente incluso como expliqué, todas estas lesiones están en el lado izquierdo, en el lado dominante, ¿no? Entonces se comienza a diferenciar las funciones del hemisferio derecho de las funciones del hemisferio izquierdo. Pocos años después, Karl Wernicke, neuropsiquiatra también, alemán, ¿no? Describe la alteración opuesta. O sea, más bien sujetos que tienen dificultades, ¿para qué? Para
entender lo que se les habla, ¿no? Entonces, a eso le llamaron luego la famosa afasia de Wernicke, ¿no? Y encontró que esta pérdida de la habilidad para comprender el lenguaje audible, el sujeto escucha, pero es como si le estuvieran hablando en un idioma que no conoce, ¿no? Entonces, esta afasia, que algunos llaman sensorial, yo creo que estaba asociado aquí al tercio posterior de la corteza más bien temporal superior siempre. ¿No? Es ahí, en realidad, donde comienza pues estos estudios del cerebro. Entonces esto llevó pues a una serie de entusiasmo de la gente que estudiaba. ¿Hay que hermano toda asistencia? Sí. Creo que mi dedito es mejor. Creo que mi dedito es mejor. Ni siquiera tanto. Primero planteles. No te preocupes. Como luego la chica que me voy yo. ¿Ya? ¿Qué? O de repente suena. Las pilas, ¿no? Eso es de acá, porque el mío nocturno no trajo. No Que funciona. está incluso la luz incluso está bien. Sí, probablemente. Pues hago que le cambien pilas. Entonces esto llevó pues a buscar cómo relacionar algunas otras áreas del cerebro con algunas funciones mentales complejas, generalmente con poco éxito. Y esto hizo que otra gente, inteligente también, replanteara esto. Entonces, y uno de ellos es un psiquiatra inglés, Huxley Jackson. Huxley Jackson, adelantándose a su tiempo, ¿no? Incluso en su época no se le dio, como se dice, mucha bola. ¿Qué planteó? Él planteó que era difícil relacionar áreas específicas del cerebro con comportamientos complejos. Que si en realidad nosotros queríamos estudiar el comportamiento, esto era resultado de qué? De la acción de diversas áreas. ¿Sí? Que había una jerarquía, ¿no?, de áreas cerebrales que de algún modo llevaban pues a que se diera esta actividad compleja. No era simplemente una área cerebral, eran más bien las excepciones, ¿no?, de Wernicke y Broca, sino que si uno quería estudiar de repente pues la conciencia, la voluntad, el amor, lo que quieran ustedes, esto solo era posible teniendo como eje de que en realidad el cerebro actuaba de modo organizado a través de diversas áreas cerebrales. Cada área cerebral un poco tenía pues una contribución a esta cuestión compleja, ¿no? Y las y la polémica se extendió pues hasta casi el siglo pasado, siglo XX.
Y esto al mismo tiempo llevó a qué? A buscar nuevos caminos, ¿no? De cómo pensar la relación entre la conducta y el cerebro. Y eso exigía ¿qué? Exigía, entre otras cosas, revisar algunos conceptos. Uno de los conceptos que debíamos revisar, ¿cuál era? El concepto de función. Gracias a la época de oro de la medicina, como ustedes saben, de la anatomía patológica se había encontrado pues, una relación entre tejidos cerebrales y los tejidos humanos, ¿no? El hígado, etcétera, y funciones corporales. Sin embargo, para cosas más complejas como la conducta, la inteligencia, el afecto, etcétera, no había resultados. ¿No? Entonces, por eso es que los investigadores plantearon que esta noción de función era útil de repente para algunas funciones simples o elementales, ¿no? Pero que esto ya no era útil cuando nosotros nos enfrentábamos a funciones complejas, ¿no? Como llegamos, por ejemplo, hasta nuestra casa, ¿no? Son complejas, podemos perderlas, ¿no? Como ocurre de repente en pacientes con demencias o cosas por el estilo que simplemente se desorientan. Nosotros sabemos qué carro debemos tomar, dónde debemos bajarnos, ¿no? ¿Qué tiempo más? Entonces, organizamos. Cuando se trata de eso, ya no es útil esta clásica noción de función. Entonces, se requiere una nueva noción que los investigadores lo han denominado sistema funcional complejo. ¿Qué es un sistema funcional complejo? Es una estructura más bien compleja, como su propio nombre indica. ¿Por qué? Porque incluye una serie de componentes. O sea, si nosotros queremos, como repito, irnos pues, de acá a casa, hay una serie de componentes en esa genética de problemas asociados a nuestra conciencia, a nuestra orientación, a la cuestión visoespacial, la cuestión motora, ¿no? Etcétera, etcétera, la inteligencia, todas esas cosas tienen que actuar al unísono. Por eso dice, abarca varios componentes. Incluso estos componentes pertenecen a diferentes niveles, ¿no? Hay niveles superiores, hay niveles inferiores. Pero no solo eso, sino entre estos diversos componentes hay una gran movilidad. Solo eso explica la complejidad, la flexibilidad, la movilidad. Ustedes con toda seguridad, ni siquiera para salir aquí a la puerta siempre lo hacen por el mismo lugar, por el mismo, ¿no? Pero lo que interesa cuál es la tarea, cómo lo hago. Entonces, eso es lo que ha llevado a este esquema que debemos tener claro, ¿no? En todo sistema funcional complejo que vamos a encontrar primero una tarea que siempre es invariable. Ustedes quieren, por ejemplo, aprobar el curso. O quieren formarse como buenos médicos, ¿no? O quieren irse de vacaciones a tal lugar. Bueno, primero tienen que formularse esa tarea, esa meta, ese objetivo, ¿no? Eso tiene que mantenerse. ¿Cómo hago esa tarea? ¿Cómo logro esa tarea? ¿Qué hago para aprobar el curso? ¿Qué hago para ser un buen médico? ¿Qué hago para elegir a dónde voy a ir de vacaciones? Eso puede ser muy variable. O sea, los procesos que nos llevan a cumplir esas metas pueden ser diferentes. Como se dice, puedo llegar a Roma de diversas maneras, ¿no? Pero el resultado igual debe ser invariable. Es decir, si me he planteado la tarea de aprobar el curso, terminado el ciclo veo que sí. Terminada mi carrera veo que soy un médico competente, ¿no? Para mis vacaciones decidí ir a tal, ¿no? O sea, la tarea es
invariable, el proceso variable y el resultado es invariable. Entonces, esa es una primera característica de todos los sistemas funcionales complejos. Voy a jugar una partida de ajedrez. ¿Cómo planteo mi estrategia? Puede ser variable, ¿no? Lo que interesa es el resultado, se dé de acuerdo a la tarea que me plantea. Y la segunda cosa que caracteriza a los sistemas funcionales complejos es que sería muy difícil entender la conducta solo a partir de ¿qué? De impulsos diferentes. ¿No? Claro, yo en este momento, por ejemplo, estoy hablando. ¿No? Ustedes están escuchando. Pero de repente me equivoco y ¿qué pasa? Corrijo. ¿Qué necesito para esto? Estímulos aferentes. ¿Cómo yo puedo pasearme por aquí, por el aula, sin poder tropezarme con algo? ¿Para eso qué tiene que ver? Me tiene que llegar información aferente. Entonces, en realidad en nuestra conducta hay una circularidad. No solo son impulsos diferentes, que sí, son al mismo tiempo impulsos aferentes. Entonces, hay esta circularidad. En ese sentido, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el afecto, pongan cualquier función mental, es un sistema funcional complejo. ¿Por qué? Porque está organizada en sistema de zonas. O sea, el cerebro para eso se organiza en sistemas de zonas que trabajan concertadamente. Cada una de las zonas del cerebro ejerce un papel dentro de ese sistema funcional. Esa es la idea general. Ahora vamos a ver cómo es esto, ya de modo específico. Y para esto vamos a usar el planteamiento de uno de los psicólogos más importantes de las últimas épocas, Alexander Luria, ¿no? Alexander Luria dice que para poder entender nuestra conducta hay necesidad de distinguir en el cerebro 3 unidades funcionales, ¿no? La primera unidad es la unidad para regular tono, vigilia y estados mentales. Ninguno de nosotros está dormido, ¿no? Más aún tiene función. Bueno, no es la misma que de repente vamos a usar si queremos pasearnos aquí, escuchar música, manejar nuestro vehículo. La segunda es la unidad ¿para qué? Para recibir, analizar, sintetizar y almacenar información que nos llega del mundo exterior e incluso del mundo interior. Y la tercera es la unidad ¿para qué? Para programar, dirigir, regular y verificar nuestra actividad mental, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está dividido, dicen, en estas 3 grandes zonas. Esto lo van a tener, o sea, tomar nota de algunas cosas, que no pierdan el... La primera unidad es la unidad para regular tono, vigilia y estados mentales. ¿De qué se ocupa esta unidad? De generar el nivel de vigilia necesario para la actividad diaria. Generar el nivel de vigilia adecuado para cualquiera. No es la misma, por ejemplo, les decía, pues, el nivel de vigilia, de conciencia que debemos tener para manejar un vehículo que de repente para simplemente abrir de la caja y ponernos a escuchar música. No será igual, pues, el nivel que debemos usar para una operación de microcirugía, ¿no? Que simplemente para una
vista. En ambas se necesita un nivel de vigilia. El nivel de vigilia es. Entonces, esto es necesario para qué? Es necesario para que la actividad se desarrolle adecuadamente. Si no hay un nivel de vigilia adecuado, ¿qué pasa? Si de repente ustedes no han dormido bien, están cabeceando, ¿no? ¿Cómo está su percepción? ¿Cómo está su memoria? ¿Cómo está su atención? Todas las funciones, ¿no? O de repente mañana pues tienen examen y en la noche se ponen a estudiar. Llega a la 1 de la mañana y ven cansancio, ya de repente se les cae la taza de café, ¿no? Comienzan a cometer errores. Como ven, el nivel de vigilia es adecuado, es necesario para qué? Para que se desarrollen adecuadamente todas las funciones. Y cuando el nivel de vigilia se comprometen también todas las funciones complejas. ¿Qué pasa si un paciente, por ejemplo, entra por un problema de descompensación renal o de compensación hepática, ¿no? Una insuficiencia. Se compromete la vigilia, la conciencia. ¿Y cómo vamos a ver al paciente? Desorientado, no con alteraciones en la percepción, no puede fluir adecuadamente su pensamiento, etc. ¿No? O cuando un bebé ya tiene sueño, ¿qué hace? Ahora, no se irrita, no pelea, no se comportamientos. Por eso, para la conducta humana, con toda la conducta compleja que requerimos, que haya un nivel adecuado de vigilia. Ese es el papel de esta primera unidad. ¿Y esto depende de qué? Depende de una serie de estructuras cerebrales, pero la más importante es cuál, de la formación reticular, ¿no? La formación reticular regula pues el nivel de vigilia, el nivel de conciencia, ¿no? Y más aún, no solamente la naturaleza que se examina, sino que está adaptada para ejercer este rol, ¿no? Tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista funcional. ¿Por qué decimos que está adaptada morfológica y funcionalmente? Por lo siguiente, ¿no? Ustedes saben por qué se llama formación reticular, porque es una verdadera red nerviosa, está formada por neuronas pequeñas con axones cortos, ¿no? Es una verdadera red. Y esto es por qué es importante, no es un detalle pues anecdótico, no. Esto es importante porque es la única zona del cerebro que no obedece a la ley del todo. Ustedes saben, todas las neuronas obedecen a la ley del todo nada. ¿Qué significa eso? Que el impulso nervioso se extiende como impulso. Aquí no. Dada esta estructura histológica, la excitación se extiende gradualmente, ¿no? Poco a poco. Eso permite que estemos despiertos muchas horas y que podamos dormir también muchas horas. Si no, ¿qué pasaría? Estaríamos despertándonos y durmiendo intermitentemente. Si el impulso nervioso, ¿no?, en estas culturas aceptara o cumpliera la ley del todo nada, estaríamos despertándonos, ¿sí? Pero no ocurre eso. ¿No? Aquí lo que ocurre es que dada esta particular estructura, el impulso nervioso se extiende gradualmente, poco a poco, ¿no? Y ya ustedes saben eso, que hay la formación reticular activadora y la formación reticular inhibidora, no es lo mismo la ascendente que la descendente, en ambas pueden haber ambos tipos de fibras. Lo interesante de esta visión, de esta organización de formación reticular ascendente, descendente, activadora, inhibidora, es que gracias a este hecho, la formación reticular permite que la vigilia pueda ser regulada
o por variaciones externas o por variaciones internas. Si hay variaciones internas en nuestro organismo, esto influye en la formación. Si hay estímulos externos, por ejemplo, ahorita están en clase, por lo tanto se supone que deben mantener atención. Entonces, las estructuras superiores envían comandos a la formación reticular para que ustedes mantengan un nivel de energía o de ritmo cortical adecuado para que puedan atender la clase. Salud. Esto lo sintetizamos acá. Hay tres fuentes primarias de activación de la formación reticular. Hemos dicho que la formación reticular es la que nos dota del nivel de vigilia que necesitamos para cualquier tarea. Si es más compleja, el nivel debe ser mayor, ¿no? Si la cosa es simple, bueno, pues no necesitamos tanta atención. Entonces, y en ese sentido hay tres fuentes primarias de activación. La primera fuente, ¿cuál es? Los procesos metabólicos del organismo. Cualquier cambio a nivel de los riñones, del hígado, del equilibrio electrolítico, a nivel hepático, pulmonar, lógico, ¿no? Etcétera, inmediatamente estos cambios en nuestro organismo, ¿dónde son transmitidos? Son transmitidos en los receptores a nivel del hipotálamo. Y el hipotálamo tiene conexiones con la formación reticular y entonces en función de eso hay cambios en el nivel de vida. Es lo que ocurre pues, cuando hay de repente pues, coma hepático, o insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, en la deshidratación, etc. O sea, en todos estos procesos metabólicos, cuando hay fallas a nivel del equilibrio hidroelectrolítico, que ustedes creo que han hecho su fisiología, van a hacer, enseñar toda esa serie de cosas. Cualquier cambio a nivel de nuestro organismo, hay receptores que inmediatamente informan ¿a dónde? Al hipotálamo. Y el hipotálamo informa a la formación reticular. Entonces, el paciente está desorientado, hablando de incoherencias, ¿no? Dificultades para pensar. Mejoramos eso, mejora la función hepática, o mejora la función renal, o mejora el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué pasa? También mejora el nivel de vigilia. Eso ha sido informado al hipotálamo, y el hipotálamo informa a la formación reticular. La segunda fuente de activación de la formación reticular, ¿cuál es? Los estímulos que vienen del mundo exterior. Y ahí hay dos cosas que hay que ver, ¿no? Primero, lo típico, los sistemas sensoriales específicos. Como ustedes saben, hay el sistema visual, olfativo, auditivo, etc., ¿no? Entonces, todos estos estímulos llegan a determinadas zonas del cerebro y a través de conexiones informan a la formación reticular. Si hay mucha bulla, por ejemplo, es difícil otra vez que podamos concentrarnos. Podamos llevar a cabo nuestra clase con cierta tranquilidad, que no haya muchos otros estímulos, ¿no? Que los generen desatención, ¿no? Entonces, esto tiene que ver pues, con los estímulos que vienen del mundo exterior, ¿no? Esto intervienen estos sistemas sensoriales específicos. Entonces, una vía es a través de los sistemas sensoriales específicos. Ustedes saben, la vía visual, la vía auditiva, etc. Entonces, los sistemas sensoriales tienen conexiones con la formación reticular para, ¿no? Entonces, por eso, de repente, con un poco de música o silencio, etc., ¿qué hacemos? ¿No? Si yo comienzo a hablar, pues, de modo monótono, en tono más bajo, pues, probablemente la voy a terminar durmiendo, ¿no? Y están casi, pero, bueno. Pero hay otra característica en nuestro organismo. No todos los estímulos que llegan a nosotros son iguales.
de vez en cuando somos expuestos aquí a estímulos no habituales. Y entonces para esto hay una zona del cerebro en las cuales están localizadas lo que se llaman las neuronas de la novedad. Las neuronas de la novedad. ¿Dónde están localizadas las neuronas de la novedad? Están localizadas en estas zonas. En los núcleos, a la altura de los núcleos no específicos del tálamo y sobre todo el núcleo caudado y enfocal. Esto permite ¿qué? Lo que se llama el reflejo de orientación. Cuando uno por primera vez se fue puesto un estímulo, entonces tiene que tener un nivel de visibilidad y un estímulo habitual, ¿no? Entonces, por lo tanto, son los sistemas sensoriales específicos y estas neuronas asociadas a los estímulos no habituales, no novedosos, los que se correlacionan pues, con la formación reticular para cambiar su nivel de vigilia, el nivel del tono cortical. Y la última, la más importante, la tercera fuente. ¿Cuál es el sistema de intenciones y planes, de proyectos y programas que todos tenemos? ¿Alguno de nosotros está aquí de casualidad? No está de casualidad. Yo sabía que tenía que estar mi clase hasta ahora, ¿no? Ustedes sabían que tenían esta tarea académica, ¿no? Ninguno de nosotros está. Entonces, eso depende de qué? De la zona más importante del sistema nervioso, de la corteza prefrontal. ¿No? La corteza prefrontal, zona específicamente humana, como veremos, ¿no? Informa pues, la formación reticular que vamos a hacer. De repente tengo que operar, pues, una operación ocular. Primero, los comandos superiores forman formación reticular para que el nivel de vigilia sea adecuado, ¿no? Entonces, estas conexiones, ¿no? De la corteza prefrontal a la formación reticular es la que regula nuestra conducta. Además de la formación reticular, también está otra zona, las zonas mediales intervienen, pero son secundarias. Muy bien, nos hemos referido a la primera unidad funcional del sistema nervioso. Veamos ahora la segunda unidad funcional del sistema nervioso. Sí. ¿Es la unidad para qué? Para recibir, analizar, sintetizar y almacenar información. ¿Dónde está localizada la primera unidad funcional del sistema nervioso? En las zonas mediales y centrales, ¿no? Del tronco cerebral, ¿no? Sobre todo ocupando la formación reticular. ¿Dónde está localizada la segunda unidad funcional del sistema nervioso? Todo está en la corteza. ¿Qué corteza? La corteza occipital, la corteza temporal y la corteza parietal. O sea, las zonas laterales y posteriores de la corteza cerebral, ¿no? Son las que forman la segunda unidad funcional del sistema nervioso. ¿Cuál es la estructura histológica de la segunda unidad? La primera unidad, decíamos, no responde a la ley del todo nada. Los estímulos se transmiten gradualmente. Aquí no. Esto está formada por neuronas aisladas que obedecen a la ley del todo o nada. ¿Y qué funciones cumple esta segunda unidad? Hemos visto la primera, sobre todo dotar este nivel de vigilia que requerimos para nuestras tareas. La segunda es responsable de qué? Primero, de la recepción de los estímulos que vienen desde la periferia. Segundo, el análisis de estos estímulos. Tercero, la síntesis. Y por último, el almacenaje de la información. O sea, hay 4 funciones en la comunicación, ¿no? Recepción, análisis, síntesis y almacenaje de la información. Para esto está organizado en zonas corticales. Hay 3 zonas corticales a nivel de estas zonas de la corteza. Cada una de estas zonas corticales tiene funciones distintas y está preparada para cumplir esas tareas. En primer lugar tenemos las áreas primarias.
Las áreas primarias son, o también llamadas de proyección, son aquellas que están formadas por neuronas de especificidad modal estricta. ¿Qué significa eso? Significa que solo responden a determinado tipo de estímulos. Por ejemplo, hay zonas del sistema nervioso, vamos a la parte occipital, que solo recibe información visual, pero de claroscuro. Hay otras zonas, otro tipo de neuronas que recibe y analiza lo que es la información de color. Igual, tonos bajos o tonos altos son neuronas distintas a nivel de la zona temporal o en la zona sensorial general, ¿no? Son neuronas muy especializadas, solo responden a ese tipo de estímulos. Por eso se dice que tienen una especificidad modal estricta. O sea, zonas con neuronas muy especializadas. O sea, si a esas neuronas llegan otro tipo de estímulos, no responden. Solo están especializadas en responder. Luego vienen las áreas secundarias, también llamadas de proyección-asociación o gnóstica. Consisten en neuronas de especificidad modal media. O sea, a este nivel que hemos hecho, la recepción y el análisis de la información. ¿Con qué? Con neuronas muy especiales, que solo responden. Luego, los estímulos pasan ¿a qué? A las áreas secundarias. Las áreas secundarias ya consisten en neuronas de especificidad modal media. O sea, ya responden a 2 o 3 características de los estímulos. Y por eso es aquí donde se puede realizar lo que se llama la síntesis modal específica. O sea, se puede realizar ahí la síntesis visual, o la síntesis auditiva, o la síntesis sensorial general. Pero solo de esa modalidad sensorial. Estas neuronas no responden a otro tipo de cosas. Ya son menos especializadas que las primarias. Por eso, ¿cuál es la función de esta zona? La síntesis modal específica. Para eso tienen neuronas de especificidad modal media. Ya no son tan especializadas como las primarias, pero al mismo tiempo tampoco son, no responden a cualquier tipo de estímulo, sino solo a estímulos de, por ejemplo, visuales, aquellas que tienen que ver con la corteza occipital, ¿no? Temporal, auditivas, las de la zona cortical temporal y sensorial general en la corteza parietal, ¿no? Entonces, y luego viene el área terciaria, la más compleja. Área específicamente humana. O sea, esto solo existe en los seres humanos, no existe en los animales. ¿Ya? Por lo menos en el desarrollo, que son, como le llaman algunos zonas también de eso, que está formada por células de menos especificidad modal, o más propiamente, supramodales. ¿Por qué? Porque ya responden a diferentes tipos de estímulos. En este momento, por ejemplo, ustedes reciben información auditiva, reciben información visual, tienen que escribir información sensorial general. ¿Dónde se sintetiza todo eso? Se sintetiza en las áreas terciarias. Ya son supramodales. Es una función más compleja, sí, pero de menor especialidad. Menos. Por eso dice supramodales. ¿Dónde está localizada esta tercera área? En la vecindad, en los límites de la corteza occipital, parietal y temporal. O sea, en los límites de ello, esa zona grande que tenemos en nuestro cerebro, esa es la zona terciaria. Esa es una zona específicamente
humana. Y por eso tiene funciones pues que son complejas. ¿Cuáles son las funciones de la zona cortical terciaria de la segunda unidad? Primero, como se dice, la integración de la excitación que llega a través de los diferentes analizadores, lo que se llama la síntesis suprarrenal. En este momento ustedes están haciendo síntesis suprarrenal. No solamente me están escuchando, están leyendo, están tomando notas, etc. Eso es responsabilidad de ¿qué? De la zona terciaria de la segunda unidad funcional del sistema nervioso. Segundo, es responsable de ¿qué? De la síntesis visoespacial. Eso permite que yo pase por acá, que no me choque, ¿no? Que calcule adecuadamente. Para eso tengo que tener, porque si de repente tengo que subir pues escaleras, tengo que calcular todo eso. ¿Eso es responsabilidad de qué? Es responsabilidad de esta tercera zona cortical de la segunda unidad funcional del sistema nervioso. Por eso digo la síntesis visoespacial. Igual es responsable de qué? De la síntesis simultánea. ¿Qué se refiere? Como hemos dicho, esta zona del sistema nervioso está formada por neuronas que obedecen a la ley del todo o nada. O sea, los estímulos van llegando uno a continuación del otro, pero nosotros tenemos la sensación de que de simultaneidad, ¿no? Esta conversión de estímulos sucesivos en grupos simultáneamente procesados, eso es responsabilidad de esta zona. Cuarto lugar, importantísimo, es responsable de qué? De la conversión de la percepción concreta en pensamiento abstracto. No es simplemente una persona que entra, se llama, ella es María. No es simplemente esto, es un lapicero, esto es una carpeta. O sea, vamos asignando al objeto que tiene determinadas características un contenido, un símbolo, ¿no? Pues a luego vemos, a ese es Miguel o ese es tal persona, ¿no? Vamos asignándole un significado. Y por último, es responsable de qué? Del almacenaje de la información. O sea, de lo que estamos ahora conversando y que se quede pues en su memoria, por lo menos las cosas principales. Bueno, eso es responsabilidad de esta zona. Para cumplir este papel, esta segunda unidad funcional obedece a algunas leyes. Hay 3 leyes básicas que regulan su funcionamiento y que también van a ser similares para la tercera unidad funcional que vamos a ver a continuación. La primera ley, ¿cuál es? La ley de la estructura jerárquica de las zonas corticales. La zona cortical primaria, ¿de qué se ocupa? De la recepción y análisis. La secundaria, ¿de qué se ocupa? De una cosa un poco más compleja, de la síntesis. La zona terciaria, ¿de qué se ocupa? De la síntesis suprarrenal, de la conversión, del almacenaje. Es decir, conforme vamos pasando de una zona cortical a otra, las funciones son más complejas. Segundo, la ley de la especificidad decreciente de las zonas corticales. Al mismo tiempo, les dije, la zona cortical primaria tiene neuronas de especificidad modal también especificadas. La secundaria de especificidad modal media. Y la terciaria es un más bien suprarrenales. Y la tercera es la ley de la lateralización progresiva de funciones. Conforme vamos pasando de una zona cortical a otra, van diferenciándose ¿qué? Las funciones del hemisferio derecho de las funciones del hemisferio izquierdo. Aquí les pongo algunas cosas de ejemplo, básicamente, porque no hay mucho tiempo para hablar de ello, ¿no? Estas son algunas, por ejemplo, diferencias, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en lo que corresponde a la visión, el hemisferio izquierdo, responsable de qué? De las palabras, de las letras. El derecho de las caras y de las configuraciones geométricas, y así por el estilo, ¿no? Los sonidos del lenguaje izquierdo, los sonidos no lingüísticos, como por ejemplo la música, el hemisferio derecho. Entonces, se van diferenciando las funciones de ambos hemisferios.
Y por último tenemos la tercera unidad funcional del sistema nervioso. Tengo que hacer una síntesis de síntesis porque, como repito, vamos a hacer de clase. Entonces, esta tercera unidad, ¿dónde está localizada? Esta tercera unidad está localizada en la parte anterior de la corteza cerebral. Corresponde a la corteza frontal, ¿no? Entonces, hemos visto la primera unidad, tronco cerebral, mantiene zona subcortical. La segunda unidad, occipital, parietal y temporal. Y la tercera unidad es la corteza frontal, toda la parte frontal de la. ¿Cuáles son las funciones de esta unidad? Ya mucho más complejas. ¿Es responsable de qué? De la creación de intenciones o planes. Nosotros somos seres humanos, por eso primero pensamos y luego hacemos. No. Cuando no pensamos, somos más bien de modo no como los animales, ¿no? Segundo, la formación de planes y programas para la acción. O sea, no basta decir, bueno, voy a hacer tal cosa, ¿cómo voy a hacerlo? Luego recién ejecuto esas tareas. Mientras voy ejecutando esas tareas, por ejemplo, mientras voy, me puedo ir dando cuenta qué es lo que tengo que enfatizar o en qué error cometí o cosas por el estilo, voy inspeccionando su conclusión. Y por último, la verificación. Al final de esta clase he hecho lo que más o menos me he planteado.